En el corazón de la selva tropical, donde cada hoja parece susurrar historias de dioses y antiguos rituales, se extiende un territorio tan vasto como indómito. La densa vegetación forma un manto de sombras y luces, en el que el sol se filtra a través de las copas de árboles centenarios, creando destellos dorados que parecen ser bendiciones de los dioses olvidados. El aire, cargado de humedad y el perfume embriagador de la flora, vibra con el eco de antiguas leyendas que hablan de espíritus guardianes y héroes míticos. Cada rincón de la selva es un testimonio del tiempo, de batallas pasadas y de la eterna lucha entre la vida y la muerte. En este entorno, sagrado y misterioso, se alza la figura de Chacmool, un jaguar de porte majestuoso y mirada penetrante. Su pelaje, una amalgama de dorado, negro y manchas que se funden en un lienzo natural, brilla al compás de la luz, mientras sus ojos, intensos y llenos de historia, parecen contener el conocimiento de generaciones enteras. Chacmool era más que un simple animal, era el soberano indiscutido de aquella selva, el guardián de los secretos ancestrales, y símbolo de la fuerza indomable de la naturaleza. Se decía que en noches de luna llena, su rugido resonaba por la selva como un eco de poder, recordando a todos que la vida salvaje poseía una fuerza que ni el tiempo ni la adversidad podían quebrantar. Durante siglos, el jaguar había vagado libre, marcando su territorio con pasos sigilosos y dejando huellas imborrables en la tierra húmeda. Su andar era tan elegante como mortal, y cada movimiento parecía coreografiado por la misma esencia de la selva. Pero, en una jornada que parecía haber sido escrita por la mano del destino, la armonía de la selva se quebró de manera abrupta y trágica. Esa mañana, cuando el alba comenzaba a disipar las sombras y la luz dorada se posaba suavemente sobre el follaje, Chacmool se internó en una parte recóndita de la selva, alejada de los caminos conocidos. Allí, en un corredor de vegetación densa y enmarañada, el ambiente cambió drásticamente. Un silencio inquietante invadió la atmósfera, como si la selva misma contuviera el aliento en anticipación de un infortunio. De repente, como surgido de un oscuro presagio, comenzaron a emerger serpientes de todos los tamaños y colores. No era un grupo aislado, eran millones de cuerpos escamosos que se deslizaron en perfecta sincronía, formando un torrente vivo que parecía una marea oscura y letal. El siseo colectivo de las serpientes se elevó como un coro ancestral, mezclándose con el rugido sordo de la tierra al ser perturbada. Las serpientes, con sus escamas relucientes en matices de verde, marrón y amarillo, se enroscaban en remolinos y se agrupaban en formaciones geométricas, como si ejecutaran un ritual olvidado. Cada serpiente se movía con una precisión casi sobrenatural, bloqueando todas las rutas de escape del majestuoso jaguar. El caos se instaló en cuestión de segundos, y el ambiente, antes impregnado de la paz de la naturaleza, se transformó en una trampa mortal. Chacmool, que había sido el epítome de la fuerza y la libertad, se encontró repentinamente atrapado en medio de este océano reptiliano. Cada intento por avanzar o retroceder era frustrado por la organización letal de las serpientes, que se cerraban a su alrededor con una coordinación que evocaba antiguas ceremonias de castigo. El jaguar, cuyos poderosos músculos y agilidad habían hecho temblar a sus adversarios, ahora se mostraba inmóvil, con sus ojos enormes reflejando el terror y la desesperación. Su rugido, en un principio lleno de la majestuosidad de la vida salvaje, se volvió ahogado, eclipsado por el sibilante y ensordecedor clamor de las serpientes. La escena era casi surrealista. En un paisaje que había sido cuna de la grandeza, el destino del jaguar parecía haber caído en la desesperación. La selva, en su inmensa sabiduría, parecía haber orquestado un castigo inhumano, en el que cada rama, cada hoja y cada sombra se unían para mantener a Chacmool prisionero en un laberinto de muerte y oscuridad. El aroma a tierra húmeda y vegetación en descomposición se mezclaba con el sonido constante del siseo, creando una atmósfera de terror primitivo que amenazaba con devorar toda esperanza. En medio de este panorama apocalíptico, la figura de Chacmool permanecía en el centro, encarnando la lucha entre la fragilidad y la resistencia. Aunque su cuerpo temblaba y sus ojos mostraban la sombra del miedo,
En su interior se percibía el eco de una herencia milenaria, la promesa de un espíritu guerrero que no se dejaría vencer sin luchar. En cada latido de su corazón se escuchaba el murmullo de antiguas leyendas, de héroes que habían enfrentado fuerzas implacables y habían salido victoriosos. Fue en ese instante de desesperación absoluta que la selva pareció cambiar su tono. Entre el caos de siseos y el crujido de la vegetación, surgieron, a lo lejos, los primeros indicios de pasos firmes y decididos, como si la propia tierra hubiera convocado a los salvadores. Un grupo de rescatistas emergió de la espesura, vestidos con uniformes resistentes y armados con herramientas de precisión. Estos héroes, expertos en intervenciones en entornos salvajes, avanzaban con una determinación que contrastaba de manera impactante con el horror del momento. Cada uno de ellos portaba en sus rostros la convicción de que ningún ser, por imponente que fuera, debía ser abandonado. El líder del equipo, un veterano en rescates en ambientes extremos, alzó la voz con tono autoritario y sereno: prepárense, no dejaremos que este majestuoso ser sucumba. Formemos un perímetro y abramos un corredor para liberar a Chacmool. Con esa orden, el grupo se dispersó con precisión milimétrica. Los rescatistas se adentraron en el caos reptiliano, sus pasos firmes resonando en la espesura, mientras desplegaban dispositivos de ultrasonido y destellos de luz diseñados para confundir y dispersar a las serpientes. Las siluetas de los héroes, emergiendo de entre la vegetación, parecían figuras sacadas de antiguos mitos, guardianes que portaban la promesa de un renacer. La tensión se intensificó a cada segundo. El laberinto de serpientes, que había formado una muralla impenetrable, comenzó a abrir pequeños espacios a medida que los rescatistas avanzaban. Los dispositivos emitían pulsos que alteraban el comportamiento reptiliano, y las serpientes, desorientadas, se dispersaban en una danza caótica. Cada sonido, cada destello, se sumaba a una sinfonía de rescate que parecía desafiar las leyes inmutables de la naturaleza. El ambiente estaba cargado de una energía casi mística. La selva, que había sido cómplice del castigo, ahora parecía prestar su apoyo al rescate. El murmullo del viento se unía con el retumbar de las hojas y el eco de los pasos de los salvadores, creando un escenario en el que el destino del jaguar estaba a punto de ser reescrito. Cada árbol, cada arbusto, parecía inclinarse para dar paso a la intervención heroica, y el sonido del ultrasonido y las luces intermitentes se fundía en una orquesta de esperanza. Mientras tanto, en el centro del caos, Chacmool, atrapado y vulnerable, empezaba a percibir la presencia de los rescatistas. Con la mirada fija y el cuerpo tembloroso, el jaguar encarnaba la lucha entre la desesperación y el instinto de supervivencia. Cada intento de moverse, cada pequeño rugido, era un grito silente que pedía ayuda, un eco ancestral que clamaba por la redención. La selva, testigo de innumerables epopeyas, parecía retener el aliento en anticipación a la intervención. El bloque 1 se cierra con una imagen que fusiona lo trágico y lo épico. En el epicentro de un mar de serpientes, el imponente Chacmool se erige como símbolo de la resistencia, su mirada llena de temor y determinación, mientras a lo lejos, las siluetas de los valientes rescatistas se perfilan contra el horizonte, emergiendo como heraldos de un futuro en el que la justicia y la vida prevalecerán. Cada susurro de la selva y cada destello de luz que se filtra entre los árboles anuncian que el rescate heroico está a punto de transformar este escenario de terror en una epopeya de redención. Con el primer albor del día, cuando la luz del amanecer apenas comenzaba a disipar la oscuridad opresiva de la selva, el ambiente se cargó de una tensión casi palpable. Los rescatistas, que habían llegado en silencio durante la noche, se preparaban para desplegar su operación de rescate. El aire estaba impregnado de la humedad de la madrugada y el murmullo de la selva, que parecía contener el aliento ante lo que estaba por suceder. El equipo, formado por expertos en rescates en entornos extremos, había trazado un plan minucioso basado en la coordinación y la precisión. Vestidos con uniformes reforzados y portando dispositivos de ultrasonido y luces intermitentes, se habían distribuido en diversas posiciones estratégicas alrededor del área donde Chacmool, el majestuoso jaguar, se encontraba atrapado. La líder del equipo, la veterana Carmen Ramírez,
emitía órdenes con voz firme, dejando claro que cada segundo era crucial. Formen un perímetro y activen los dispositivos. Necesitamos desorientar a las serpientes y crear un corredor seguro. Mantengan la calma y actúen con precisión. Este es el momento de cambiar el destino. Con esa orden, el ambiente se transformó en un escenario de acción coordinada. Los rescatistas se movían con la sincronización de un reloj suizo, mientras algunos se posicionaban en los flancos norte y sur para instalar barreras móviles hechas de redes resistentes. Otros activaban sus dispositivos de ultrasonido, cuyos pulsos penetraban la humedad del aire y generaban vibraciones que alteraban el comportamiento reptiliano. Las luces estroboscópicas parpadeaban en rápida sucesión, creando destellos que confundían a las serpientes y les impedían reagruparse de inmediato. En el centro del caos, Chacmool permanecía inmóvil, atrapado en el epicentro de un enjambre de serpientes que se movían en patrones coreografiados. Su mirada, intensa y llena de una mezcla de terror y coraje ancestral, parecía suplicar por la salvación. Los dispositivos de ultrasonido comenzaron a surtir efecto, y poco a poco, las serpientes se dispersaban en grupos desorganizados, dejando una brecha en medio de la masa. El corredor se fue abriendo, un pasaje estrecho pero decisivo, por el cual el jaguar podría encontrar la salida de su trampa mortal. Mientras tanto, la acción de los rescatistas se volvía más audaz y precisa. Un grupo se adentró con extrema cautela en el corredor, rodeando a Chacmool sin perturbarlo bruscamente. Uno de los especialistas en comportamiento animal se acercó lentamente al felino, hablando en un tono suave y tranquilizador: «Tranquilo, Majestad. Estamos aquí para ayudarte. Respira profundo y confía en nosotros». Sus palabras, impregnadas de empatía y experiencia, parecían calmar momentáneamente el pánico en los ojos del jaguar. Con cada palabra, el equipo se aseguraba de que el animal sintiera la seguridad de su presencia. Otros miembros, ubicados en puntos estratégicos a lo largo del corredor, utilizaban pequeñas linternas para iluminar el camino, mientras recogían con cuidado a las serpientes que aún intentaban reagruparse en las cercanías, sin causarles daño. La tensión alcanzaba su punto álgido cuando el corredor se abrió lo suficiente como para que, de manera vacilante, Chacmool comenzara a moverse. Con movimientos lentos y medidos, el jaguar, impulsado por un instinto ancestral de supervivencia, dio sus primeros pasos fuera del núcleo de serpientes. Cada paso suyo era acompañado por el sonido rítmico de las pisadas sobre el suelo húmedo y el murmullo de órdenes en voz baja. Los rescatistas se mantenían a su lado, guiándolo suavemente, asegurándose de que no se desviara hacia zonas de riesgo. La operación era una sinfonía de precisión y valor. En un instante que pareció eterno, el equipo se dividió en dos frentes. Uno se encargaba de asegurar el corredor y despejar cualquier amenaza residual, mientras otro se dedicaba a aproximarse al jaguar con la intención de trasladarlo a una zona segura. Las serpientes, desorientadas por los pulsos y destellos, se dispersaban en patrones caóticos, creando un ambiente que, aunque aún peligroso, dejaba entrever la posibilidad de un rescate exitoso. El ambiente estaba impregnado de un suspense electrizante. La selva, que había sido cómplice del castigo, parecía ahora colaborar en la salvación, dejando que algunos rayos de sol penetraran entre las hojas, iluminando el corredor y señalando el camino de redención. Cada movimiento, cada segundo, se convertía en un acto de fe y coraje. Los rescatistas, con la respiración contenida y la mirada fija, registraban cada detalle en sus dispositivos, conscientes de que estaban escribiendo una nueva página en la historia de la selva. En ese preciso momento, el especialista en rescates se adelantó y, con extrema delicadeza, extendió su mano hacia Chacmool. Con una voz suave, llena de empatía y fuerza, dijo: «Ven, majestuoso, déjanos ayudarte a volver a ser libre». El jaguar, aunque evidentemente asustado, pareció captar la serenidad en esas palabras. Con una determinación que se fue fortaleciendo, sus patas, antes temblorosas, comenzaron a avanzar por el corredor abierto. Los rescatistas se movían en perfecta armonía a su alrededor, guiándolo con palabras suaves y gestos que transmitían seguridad. Cada paso del jaguar era acompañado por una oleada de alivio,
El sonido de sus pisadas se mezclaba con el retumbar de las hojas y el susurro de la selva, creando una atmósfera en la que el rescate se convertía en un milagro tangible. La acción se prolongó durante lo que parecieron horas, en una lucha constante contra la naturaleza implacable. Los dispositivos continuaron enviando pulsos, y las serpientes, aún presentes en algunos rincones, se retiraron en grupos dispersos. El corredor se amplió gradualmente, permitiendo que el majestuoso felino se acercara a la zona segura que los rescatistas habían preparado. En ese lugar, rodeado por barreras móviles y protegidas por las técnicas más avanzadas de dispersión reptil, el equipo se concentró en estabilizar al jaguar, evaluando sus heridas y administrando primeros auxilios de emergencia. Cada detalle fue meticulosamente registrado: el parpadeo de los ojos, la tensión en los músculos y el sonido leve de sus respiraciones. Los rescatistas trabajaban como una unidad perfecta, conscientes de que, en cada segundo, estaban dando vida a una leyenda. La acción heroica no era simplemente técnica, era también un acto de amor y compromiso, una declaración de que, ante la adversidad, la unión y la compasión pueden transformar incluso el destino más sombrío. La selva, que hasta ese momento había sido un teatro de terror, comenzó a mostrar señales de calma. El murmullo de las serpientes fue disminuyendo, y el ambiente se impregnó de una melodía suave, casi imperceptible, que anunciaba la victoria del rescate. Los rescatistas, con rostros marcados por el esfuerzo y la determinación, se permitieron un breve respiro para observar el avance. En ese momento, el especialista en comportamiento animal se acercó y, mirando con ternura y asombro al jaguar, dijo: «Mira, Chacmool, cada paso que das es un acto de valentía. Has luchado contra lo inimaginable, y hoy, con la ayuda de tus hermanos de rescate, recuperarás tu trono en la selva». Las palabras resonaron como un eco en el corredor, llenando de energía el ambiente y haciendo que el jaguar, ahora un poco menos temeroso, avanzara con mayor firmeza. Cada zancada era un testimonio de la fuerza del espíritu, y el equipo se aferraba a la certeza de que el rescate había alcanzado un punto crucial. La unión entre el coraje humano y el instinto ancestral del jaguar estaba forjando un camino hacia la libertad. El bloque 2 se cierra con una imagen épica y conmovedora: Chacmool, el imponente jaguar, siendo guiado lentamente a lo largo de un corredor despejado, con las últimas serpientes retrocediendo ante la avanzada tecnología y la fuerza colectiva de los rescatistas. El ambiente, que había estado saturado de caos, se transformaba en un escenario de esperanza y redención. La acción coordinada, el uso magistral de dispositivos y la sensibilidad en el trato con el animal se unían para dar forma a una epopeya que promete no solo salvar una vida, sino reescribir la historia de la selva. Los héroes del rescate, con cada paso y cada orden, se convertían en guardianes de la vida, sellando con su determinación el destino de Chacmool y abriendo las puertas a un futuro en el que la fuerza y la justicia prevalecerán. Con el amanecer asomándose y la penumbra retrocediendo, el claro se convirtió en un santuario luminoso, donde la magia de un nuevo día comenzó a disipar las sombras del horror que habían marcado las horas previas. La atmósfera estaba impregnada de una calma casi sagrada, en la que cada rayo de sol parecía anunciar el renacer de la vida. Allí, en el centro del claro, se encontraba Chacmool, el majestuoso jaguar, cuyos ojos, que durante tanto tiempo habían reflejado el terror y la desesperación, ahora brillaban con una mezcla de resiliencia y nobleza. Su pelaje, manchado por las huellas de la emboscada reptil, resplandecía a la luz, como si cada cicatriz fuera una medalla que contara la historia de una lucha épica y ancestral. Los rescatistas, cuyos rostros aún mostraban los surcos de la tensión vivida en la selva, se reunieron en un semicírculo alrededor de Chacmool. Con una disciplina que parecía heredada de antiguas tradiciones guerreras, el equipo se posicionó con respeto, formando un lazo humano que simbolizaba la unión inquebrantable entre el hombre y la naturaleza. La líder del operativo, la experimentada Carmen Ramírez, tomó la palabra ante la multitud reunida, y su voz, a la vez serena y poderosa, llenó el ambiente con la solemnidad de un ritual. Hermanos y hermanas,
hoy celebramos no solo la liberación de un majestuoso guerrero de la selva, sino el triunfo de la solidaridad y el coraje sobre las fuerzas que intentaron arrebatarle su esencia. Chacmool ha enfrentado el caos y la muerte, y ha emergido para recordarnos que la verdadera fortaleza reside en la unión de nuestros corazones y en la determinación de nunca rendirnos ante la adversidad, proclamó Carmen, mientras el eco de sus palabras se fusionaba con el murmullo del viento y el suave retumbar del suelo húmedo. La ceremonia se transformó en un auténtico ritual de sanación y renovación. Cada asistente recibió una pequeña linterna artesanal, meticulosamente decorada con símbolos que evocaban la conexión con los dioses y los espíritus de la selva. Al caer la tarde, cuando el cielo se pintó con intensos matices de rojo, naranja y púrpura, la comunidad se dispuso a realizar el lanzamiento de la luz. Uno a uno, los presentes alzaron sus linternas hacia el cielo, y en ese acto colectivo se dibujó un manto resplandeciente de esperanza que parecía abrazar la inmensidad de la selva. Las luces titilaban, como si cada una fuese una promesa de que la oscuridad del pasado había quedado atrás y que la unión y el amor podían iluminar hasta los rincones más sombríos. En el clímax de la ceremonia, Chacmool fue conducido lentamente al centro del claro, donde, rodeado por el fulgor de las linternas y la mirada expectante de la comunidad, se erguía con la dignidad de un rey. Durante largos minutos, el jaguar permaneció quieto, absorbiendo el ambiente, como si el eco de las voces y el resplandor de la luz pudieran sellar en su interior la fuerza para seguir adelante. Entonces, en un acto cargado de simbolismo y poder, el majestuoso felino alzó la cabeza hacia el cielo y emitió un rugido profundo y prolongado. Ese rugido, vibrante y lleno de la esencia de la selva, retumbó en cada rincón, atravesando el murmullo de las hojas y el susurro del viento, y se elevó como un himno de victoria. Fue un grito que parecía fusionar el pasado, el presente y el futuro, anunciando que la lucha contra la adversidad había llegado a su fin, y que la vida, por más ensombrecida que estuviera, siempre encuentra el camino para renacer. La reacción fue inmediata y abrumadora. Los rescatistas, con lágrimas en los ojos y sonrisas de orgullo, se abrazaron entre sí, conscientes de haber sido partícipes de un milagro. Los miembros de la comunidad, de todas las edades, se unieron en un clamor de júbilo, y el claro se llenó de un eco colectivo que parecía reafirmar que la justicia y la unión habían triunfado. Los niños corrían a acariciar al jaguar, mientras los ancianos, con la mirada llena de recuerdos y sabiduría, asentían con la convicción de que ese día marcaría un antes y un después en la historia de la selva. La celebración continuó en un ambiente que parecía suspendido en el tiempo. Se organizaron asambleas y encuentros en los que se recordaban antiguas leyendas de redención, y cada historia compartida era un testimonio del poder transformador del valor y la solidaridad. Las voces se mezclaban con el retumbar del corazón de la selva, y cada palabra pronunciada se grababa en la memoria colectiva como un recordatorio de que la unión y el amor pueden vencer a la más implacable oscuridad. En un acto final de comunión, todos los presentes se unieron para formar un gran círculo alrededor de Chacmool. Con cada persona sosteniendo una vela, se creó una atmósfera casi mística, en la que el resplandor de las pequeñas llamas se fusionó con la luz creciente del amanecer. Este círculo de luz simbolizaba el compromiso de la comunidad de proteger a los seres vivos, de honrar la memoria de aquellos que han luchado y de seguir siendo faros de esperanza para las generaciones futuras. Mientras el sol se elevaba en el horizonte y la penumbra daba paso a un día lleno de promesas, Carmen, junto a los líderes comunitarios y los rescatistas, se comprometieron a preservar la historia de ese rescate heroico. Hoy hemos demostrado que, en la unión, reside el poder para transformar el destino de la vida misma, dijo Carmen con voz firme, mientras las miradas se encontraban en un gesto de silenciosa promesa. El rugido de Chacmool, que había resonado como un eco ancestral, se convirtió en el símbolo eterno de que la justicia y la compasión prevalecerán. En esos momentos finales, la selva, testigo milenario de innumerables epopeyas, parecía inclinarse en señal de aprobación. Cada hoja, cada brizna de hierba, parecía vibrar al ritmo del nuevo comienzo que se forjaba en el claro. Los rescatistas,
Con el cansancio grabado en sus rostros pero con el espíritu encendido, se retiraron lentamente, dejando atrás un legado imborrable. Chacmool, libre de la amenaza mortal y revestido de una nueva fuerza, se quedó en el centro del claro, su mirada fija en el horizonte como si contemplara el futuro con la sabiduría de 1000 generaciones. La conclusión de esta epopeya se selló con una reflexión profunda. En el cruce entre la adversidad y el valor, se forja un destino que desafía incluso a la misma naturaleza. El heroico rescate no fue solo un acto de salvación, sino la reafirmación de que la unión entre el hombre y la naturaleza es la fuente de la verdadera grandeza. La historia de Chacmool se transformó en leyenda, un relato que inspiraría a todos los que, en el silencio de la selva, o en la bulliciosa vida de las ciudades, creyeran en el poder redentor de la solidaridad y el amor. Con el sol en lo alto y la selva entera iluminada por la luz de un nuevo día, la comunidad se dispersó, pero la sensación de unidad y esperanza quedó impregnada en cada corazón. Los héroes del rescate y los guardianes de la selva se comprometieron a seguir protegiendo ese sagrado equilibrio, recordando que, cuando el coraje se une a la compasión, ningún obstáculo es insuperable. Así, el rugido de Chacmool se convirtió en el himno de una nueva era, y la epopeya del rescate se grabó como un testimonio